Entonces, señor Eduardo Salum, ¿cuáles son los puntos principales que hay que retener en este libro que usted acaba de leer de Abdelmalek Sayed, este ensayo muy famoso que se llama El desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural? Le doy la palabra. Bueno, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Hablo así, no? Sí. Tal cual. Tal cual. Bueno, lo importante del libro es el siguiente. El estudio de la emigración en una sociedad colonial es muy diferente al estudio que se puede hacer de la emigración en una sociedad no colonial, como ha sido el caso de muchos países sudamericanos, fundamentalmente. Este libro parte del estudio de las políticas coloniales, que la fundamental acción está referida a la expropiación de las tierras de los campesinos y la instalación de colonos, o sea, personas extranjeras a ese terreno, y luego los efectos que esta expropiación de las tierras tienen como efecto, digo bien, el desplazamiento, la huida prácticamente forzada de estos campesinos para ser reagrupados en verdaderos campos de concentración. ¿En el país mismo? En el mismo país, en una primera instancia, para evitar que esta gente sirva de apoyo logístico en todo sentido a aquellas fuerzas políticas sociales que luchaban por su independencia en el país. Esa es la fundamental. Eso es una cosa muy importante. Además, como segundo efecto, tiene que el trabajo campesino en la zona de Argelia fundamentalmente, y también en otras zonas del Magreb, en Túnez o en Marruecos, el trabajo campesino tenía un efecto de solidaridad. Se trabajaba colectivamente las tierras y la propiedad era colectiva. Y por lo tanto, siempre existía una ayuda de unos con otros en determinados momentos de los periodos agrícolas. La cultivación, la cosecha de los productos, el almacenamiento, la distribución, la venta, si era posible, cuando se podía hacer, pero era normalmente agricultura de subsistencia. Esa es más o menos la parte fundamental de la obra. Ahora, el hecho de que sean trasladados a campos de reagrupación, que eran verdaderos campos de concentración, significa que cambian muchos aspectos, y la solidaridad, la integración con la tierra, el significado que tenía la tierra para los musulmanes de Argelia y del Magreb y de otros países. Eso efectivamente es una forma premonitoria del apartheid que luego se va a practicar en otras zonas del África, ¿no? Porque eso les impedía tener acceso a empleos públicos, acceso a cargos políticos. Había una escolaridad o educación básica muy, pero muy restringida y limitada, que naturalmente tenía una característica local. No tenía ningún acceso a la ciudadanía propiamente tal del colono, del francés. Prácticamente no. Eso sería un aspecto también fundamental. Luego se va a producir un fenómeno que es normal, digamos. Digo normal en el sentido de usar una palabra nada más, pero no tiene nada de normal. El hecho de que la población, una parte de la población, en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial europea, esta guerra intercapitalista europea, va a producir una carencia de mano de obra gigantesca. Gigantesca, por lo tanto, Francia particularmente no podía tener acceso a un renovamiento, una renovación, digamos, un impulso a la industria y a la agricultura local y al progreso local, si no tenía una mano de obra a muy buen mercado, prácticamente gratuito. Naturalmente eso produjo el llamado
porque hay que señalar ese hecho, llamado de la población nordafricana a trabajar en Francia, Sí. tal cual como fue el llamado que se le hizo a los 250.000 o 300.000 hombres del África del Norte para participar en la lucha contra el nazismo y salvar Europa del nazismo, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, a pesar de eso, esta gente fue pagada mal, no fue pagada, fue despreciada, fue racializada. Les tirailleurs como les tirailleurs sénégalais, Claro, como el caso de los senegaleses, que fueron olvidados. no les pagaron su salario y encima los fusilaron públicamente por ser subversivos. Sí. Por lo tanto, este fenómeno del colonialismo tiene esos efectos. Primero, expropiación de la tierra. Segundo, confinamiento en sectores de tipo territorial lejanos del lugar de nacimiento de estas personas o del lugar de residencia de estas personas, de tal modo que son totalmente alienados de su tierra. No reconocen los símbolos, todo lo que se desarrolla a través de la cultura, en el tiempo, en el espacio, en el idioma, con otros seres o vecinos, qué sé yo. Y luego entonces eso se va a provocar una alienación muy grande a estos personajes. En segundo lugar está el hecho de la disminución del nivel educativo, de la imposibilidad de acceder a cargos políticos, a cargos sociales y sobre todo no tener ciudadanía francesa. No se les da la ciudadanía, se les da un estatuto que se llama el estatuto indígena. Ajá. El Statut de l'Indigénat, de la indigénat, sí. Que no significaba absolutamente nada, era un sistema de leyes complicadísimo, mediante el cual el poder colonial sometía aún más a esta población a condiciones subhumanas, antisociales, antihistóricas y todo lo demás. El tercer punto se refiere al hecho de que la situación política contextual que se va a producir en Europa entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra va a requerir mano de obra, particularmente en Francia, ¿no? Lo cual muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, emigran a Francia a trabajar en las grandes fábricas que se van a financiar en ese país, qué sé yo, automovilística, aeronaval, portuaria, industrias de ogni tipo, de todo tipo, de muebles, de madera, de autos, etcétera. Y eso va a ser ya un hecho muy importante, porque el emigrado, es decir, la persona que emigra, cuando llega a Francia es un emigrado, y ya la segunda generación es un tipo, según las leyes francesas del jus solis, francés, porque nació en territorio francés. Sin embargo, a estas personas no se les va a reconocer esa condición social. No se les va a reconocer la condición social. Y si se las reconocen, van a crear, sobre todo el patronato francés, la derecha francesa, y también con apoyo de la izquierda, que cerraba un ojo, van a crear situaciones legales que le van a impedir un acceso libre a la ciudadanía francesa en ese periodo. Bueno, otro autor que es importante tener presente en este campo va a ser Frantz Fanon, ¿no? Que desde el punto de vista psiquiátrico, político-psiquiátrico, logra efectivamente analizar el impacto que tiene la colonización sobre la población argelina, fundamentalmente, ¿no? El hecho de ser considerados inferiores, el hecho de no tener ninguna posibilidad de acceso al trabajo, a la educación, a la movilidad dentro del territorio, porque era controlado el movimiento del territorio para evitar el contacto con las fuerzas revolucionarias argelinas, como también en Marruecos, etcétera, etcétera. Y eso va a constituir un elemento fundamental en toda el periodo colonial, fino al año 54, cuando empieza la revolución argelina y se termina con una guerra ejemplar, la dominación colonial francesa. Abdelmalek Zayat utilizan desde el punto de vista sociológico, estrictamente sociológico y metodológico, todos los elementos a disposición.
utilizan la entrevista persona a persona, utilizan la fotografía, utilizan las monografías y cartas que escribían los emigrados o los confinados en los territorios de reagrupamiento, y eso les permite a ellos dar una idea muy clara, muy precisa y muy, sobre todo, innovadora del proceso de la emigración en el mundo. Aun cuando yo digo que siempre la situación de un emigrado, no sé, sudamericano, en Estados Unidos, en Canadá, tiene otras características, porque no hay una lucha de liberación nacional, a pesar de que hay un control económico y político de estas grandes potencias sobre esos territorios sudamericanos, no hay la ocupación y la expropiación de esas tierras, ¿no? Pero es importante el hecho de que tiene como eso el fenómeno colonial de la emigración. No nos olvidemos también, había con el surgimiento del Frente de Liberación Nacional político y la Armada de Liberación Nacional, el brazo armado que luchaba contra la ocupación militar francesa, Francia establece zonas de prohibición, de circulación prohibida, no pueden circular por la zona. Por algunos territorios. Algunos territorios. Y eso entonces, las zonas prohibidas, donde no podían circular la población local, ¿sí?, la población auténticamente local, dueña de ese territorio, va mano a mano con la creación de otros espacios de confinación, de confinamiento, ¿no?, de reagrupación. Se estima entonces, dice, durante los años de guerra del 54 al 1962, 1.175.000 personas se ven obligadas a desalojar lo que los franceses llamaban zonas prohibidas, y más de 2.350.000 personas son trasladadas a los reagrupamientos. Esta política contribuye en forma decisiva a la desorganización social y económica del mundo rural argelino, con consecuencias de ogni tipo, de todo tipo, desde el punto de vista de la cohesión familiar, de la jerarquía familiar, de lo que significa la economía familiar dentro de un grupo social más amplio, el amor por la tierra, la concepción de la agricultura, los periodos estacionales, la concepción religiosa misma, ¿no?, que era musulmana efectivamente, pero estaba totalmente enriquecida con creencias de religión anterior, etc. Bueno, el trabajo... Bueno, eso estaría más o menos. Ya están las dificultades. Ya. Las conclusiones de Bourdieu y Sayat son contundentes, dice. No se puede analizar el problema argelino sin... Es imposible, digamos, abstraerse de la situación colonial. Y por ende, política, la situación política colonial, ¿no?, que crea la precariedad de toda la población. Y estos campos de concentración prácticamente constituyen un proceso de descomposición y pobreza de las poblaciones rurales, como decía anteriormente, porque han precipitado, han anticipado los ritmos temporales y espaciales de la vida, el espacio y el tiempo, ¿no? Muy importante. La segunda ruptura se produce con la mirada distante de la antropología estructuralista y sus descripciones de reglas y componentes de que las sociedades consideradas primitivas por los europeos eran estáticas, que no se modificaban en el tiempo ni en el espacio, lo que era una estupidez muy grande porque justificaba justamente el dominio. ¿Ven? Estas sociedades son estáticas, son primitivas. Hay que enseñarles, bueno, la cultura europea. ¿Cómo? Con las armas, con la represión, con la tortura, con el desempleo, con la ignorancia y sobre todo con la miseria, y le damos las tierras a gente que sepa cultivar las tierras, que eran también unos pobres
pobres, con la última categoría social de Europa. Españoles, malteses, suizos, franceses, ¿no? Ese es digamos, un mecanismo que se encuentra en todo el proceso de colonización. Claro, pero era esa la gente que era considerada la es de la sociedad, la mandan ahí con un pedazo de tierra. Entonces ese grupo social, ¿no es cierto? Todos esos españoles, los italianos, suizos, malteses y otras nacionalidades van a ser el colchón de amortiguación, van a amortiguar el poder de los colonos militares que se distribuyen las grandes superficies terrenas y las mejores tierras y el pueblo argelino. Entre medio está esta gente y son los que van a defender a sangre y a fuego la colonización y sobre todo los pocos privilegios que le habían dado. Sí. ¿Y pied noir? Los pieds noirs. ¿Los pieds noirs por qué defienden? Por eso, porque ellos son los pequeños propietarios, los pequeños, para defender de sus privilegios, porque era gente que venía de las últimas capas sociales, digamos las capas sociales más pobres de Europa, y cuando van a llegar a Argelia ellos van a tener algunos privilegios que no tenían en su sociedad de origen, entonces ellos van a defender a sangre y a fuego esos privilegios cuando va a haber el proceso de descolonización. Claro, y al mismo tiempo esa gente, apenas sabiendo que son despreciados en sus países, son considerados la pègre, se llama. Es un término muy en Italia, duro. O en Francia era la pègre. No tenían nada. No tenían nada. Vivían ahí en las calles, qué sé yo. Sí. Esa gente va a ser, automáticamente llegando a Argelia, obteniendo algunos beneficios, se van a hacer, los argelinos son inferiores, estos son acá, son allá, se sentían superiores. Y ese es un fenómeno muy importante para que te revela por qué también se consideraba la zona del Magreb una zona de colonización. También, por ejemplo, podríamos ver ese aspecto sobre los 20.000 o 25.000 sicilianos que migran a Túnez. Es decir, ¿por qué migran a Túnez? ¿No? ¿Por qué? Porque durante el reino de las dos Sicilias, esa gente vivía en condiciones de miseria total. Absoluta, no eran pobres, eran miseria total. Bueno. Y al llegar, cuando les dan tierra... Claro, el poder colonial les entrega cosas. Les entrega tierra, les entrega trabajo, les entrega un estatus social, familiar y legal. ¿No? Ustedes son citoyens franceses, ¿no? Sí. Bueno, eso sería más o menos todo, yo creo. ¿Qué crítica le podrías tú? Yo creo hay elementos que son omitidos, hay algunos aspectos que se han olvidado. Yo creo que un estudio muy profundo sobre lo que escribió Abdelmalek Sayad y Pierre Bourdieu debería ser una innovación a la metodología sociológica de estudio de la inmigración, y no solamente de estudio de la inmigración, seguramente en otros campos habría que estudiarlo bajo esta perspectiva, ¿no? Es decir, yo entendí bien. Una perspectiva que acaba de nombrar, sí. Porque mucha parte de la sociedad francesa, para ser más concreto, mucha parte de la sociedad francesa organizada, política, sindicalmente y desde el punto de vista del trabajo social y cultural, apoyaba la colonización, claro, porque les participaba, eran partícipes de esta dominación colonial, puesto que los beneficiaba en forma extraordinariamente alta, en punto de vista económico, social y con esto. Argelia, que tenía una producción prácticamente altísima de trigo, que era un verdadero almacén de trigo, ¿no es cierto?, fue transformada de la noche a la mañana para proveer al gran capital francés, proveer viñas para la producción de vino y otras cosas que ellos no producían, que no consumían los musulmanes. Cambiaron completamente el tipo de agricultura, por lo tanto cambia la mentalidad del campesino, viene traumatizado, no tiene qué hacer, no sabe cómo hacer las cosas, qué sé yo, ¿no? Y eso crea las desigualdades sociales. Para tener vino, para fabricar vino. Ellos sobre todo le dan mucha importancia a este tipo de análisis porque es un aporte político a la sociología.
La sociología no es una ciencia abstracta, Claro. es una sociología política, o no es. No hay otra alternativa. ¿Entiendes? Eso. Entonces, ellos le dan ese aporte político. Claro. Muy, muy importante. El desarraigo no solo marca un hito en la innovación teórica y empírica, sus reflexiones la convierten en indispensable para la historia pasada y presente de nuestra región. Aportan a la comprensión de las dinámicas que inciden en los desplazamientos de poblaciones hacia campos de concentración, de refugiados o zonas de tránsito, y también contribuye a pensar las fronteras sociales que se tejen y afianzan incluso dentro de nuestras sociedades, esas que marcan el cotidiano de hombres y mujeres que habitan entre la esperanza de mejorar sus condiciones y salir del callejón sin salida, donde los dejan las reglas y los efectos del orden neoliberal. Un caso similar es el que está sucediendo en Palestina. El sistemático hecho de que las autoridades sionistas roben las tierras, eliminen el ganado, destruyan los cultivos tradicionales del olivo, de los agrumes, de otras plantas típicamente, y dárselas a personas que no tienen idea de lo que es la agricultura, como los eslavos que vienen de Rusia, que los trajo en un Gorbachov estuvo. Entonces esa gente, y por otra parte, el no reconocimiento de derechos políticos, sociales y culturales. Cerrar la educación. Claro, no les reconocen nada. Tampoco le dan ¿Entiendes? educación. Por lo tanto, eso es el último sistema colonialista del apartheid que se está aplicando en Palestina, con el apoyo total, absoluto, indiscutible, irreprensible, fino a la muerte de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, de todos los países capitalistas del mundo. Rusia, Porque mira que todos los países latinoamericanos reconocen a Palestina hasta las fronteras de 1967, que decir que ellos reconocen la creación del Estado de Israel. Entonces, de una creación colonial. Bueno, al final, esa es la cosa. todos los países del mundo. Eso es todo. Poco, creo que Corea del Norte o algún país, Un país socialista, pues. pero son muy pocos. No hay ninguno, no. Cuba nomás, Corea Cuba. del Cuba no, tampoco. Cuba también hasta 67. Bueno. No. Pero eso a petición de los mismos palestinos, weón. Claro, porque ellos se conforman en la posición de la autoridad palestina, que también la autoridad palestina reconoció el Estado de Israel con los acuerdos de Oslo. Y los países árabes. Se alinean a la autoridad palestina, que también reconoció Israel en función de los acuerdos de Oslo. Ya, entonces